Los 7 relatos más escalofriantes de abuelos que te dejarán sin aliento nunca más olvidarás. En un pequeño pueblo, donde la niebla abraza las calles como un manto oscuro, los abuelos son la voz de la sabiduría, pero también de los secretos más horrorosos. Muchos cuentan historias, pero pocos conocen la verdad. Desde el fondo de la llanura, esa leyenda escalofriante se alza de nuevo. Un abuelo con un reloj que nunca marcha, que en la medianoche perfecta susurra los nombres de los que van a morir. Cuidado. Cuentan que quienes escuchan su voz jamás son los mismos. En el barrio, la gente cierra las ventanas al caer el sol y el aire se vuelve pesado, con un eco de antiguos lamentos. Un abuelo que deambula por el mercado, vendiendo flores marchitas, asegura que vienen de un jardín donde las almas de los olvidados lloran eternamente. Los niños corren despavoridos al ver su mirada penetrante. En el fondo de su mirada, hay un vacío que parece absorber la luz, un abismo donde los sueños se desvanecen. Nadie se atreve a comprarle nada, pero todos murmuran entre sí, aterrados y fascinados. Cada historia suya es un hilo que teje una tela de misterio embriagadora, la misma que atrapa a quienes se acercan demasiado. Y justo cuando crees que has escuchado lo peor, otro viejo en la plaza relata el cuento de la sombra que robó a su nieta, un ser que se mantiene oculto en lo profundo del bosque. Mientras la noche cae, los rumores crecen, y el pueblo se sumerge en un silencio tenso. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Nadie se atreve a preguntar, las puertas se cierran. Las luces parpadean en las ventanas, y los viejos se sientan a contar esas historias que hacen temblar a los más valientes. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te pierdas todo el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale golpe al botón de me gusta, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras todos escuchan, el viento sopla y arrastra los ecos de antiguos lamentos, como un canto sirena que llama desde las sombras. ¿Y si cada abuelo tiene una historia de terror que contar? ¿Y si la próxima historia a contar es sobre ti? Te advierto, por mucho que desees saber, tal vez haya cosas que mejor no se descubran. Amanece y el pueblo sigue sumido en el miedo, pero nadie se atreve a encender un fuego que podría revelar lo que acecha en la oscuridad. Mientras el sol comenzaba a desaparecer, una atmósfera densa envolvía el pueblo. La niebla se espesaba, y los murmullos de los abuelos se mezclaban con el susurro del viento, creando un ambiente inquietante. Una sombra se movía lentamente entre las calles empedradas, sus pasos eran apenas un eco, pero los músculos de los más valientes se tensaban en anticipación. Nadie sabía a dónde llevaba esa sombra ni qué secretos escondía. El abuelo de las flores marchitas, conocido como Don Ramón, se sentó en su rincón habitual en la plaza. Nadie se atrevía a acercarse cuando contaba historias, y esta noche no sería diferente. Los rostros de aquellos que se atrevían a escuchar estaban pálidos, como si cada palabra pudiera arrastrarlos a un lugar que deseaban evitar. ¿Sabéis que la noche es cuando las almas en pena recorren las calles?, comenzó Don Ramón, con voz temblorosa. Sus ojos brillaban con un destello oscuro, una chispa de locura que hacía que el aire se volviera aún más pesado. Aquella que llora desde mi jardín es la más temida. Su nombre es Lucia y viene por aquellos que no valoran sus recuerdos. La gente se encogió. Lucia, se rumoreaba, era un espíritu que podía ver los secretos más profundos de cada corazón. Se decía que aquellos que cruzaban su camino eran condenados a vivir con sus propios remordimientos. Pero lo más aterrador de la historia era que había encontrado una nueva presa, la mente de los jóvenes. Con cada latido, el miedo se hacía más palpable, y nadie se atrevía a mover un dedo. En ese instante, una niña de la plaza, Luna, se acercó cautelosamente a Don Ramón, dejando que su voz temblorosa se mezclara con el viento. ¿Cómo puede saber que existe? Lucia, preguntó. La curiosidad en su mirada competía con el terror en su corazón. La plaza entera contuvo el aliento. Don Ramón sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora.
He visto lo que ocurre con aquellos que no creen. Las sombras no aparecen en la noche solo para asustar, buscan a los que han olvidado sus raíces. Luna, tú debes recordar siempre lo que eres antes de que sea demasiado tarde. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos los allí presentes. Las historias del abuelo eran más que cuentos, parecían advertencias. Mientras tanto, en la penumbra del bosque cercano, un crujido rompió el silencio. Algo se movía entre los árboles, algo que observaba. Un grupo de jóvenes se aventuró más allá de los límites del pueblo, animados por las historias y el desafío. Sin saberlo, estaban caminando directamente hacia la boca del lobo. De repente, el aire se tornó frío. Un grito desgarrador resonó desde lo profundo del bosque, interrumpiendo la charla de don Ramón. «No puede ser», gritó él con voz trémula. «Debemos ir, no hay tiempo». La gente comenzó a moverse, el terror se apoderó de ellos. Rumores recorrieron la plaza como un torrente. Pero ya era tarde. Los ecos del lamento provenían de un lugar oscuro al que ni los valientes se atreverían a llegar. La última palabra de don Ramón se perdió entre el viento: no olviden lo que son. Cuando la última luz de día se desvaneció, una figura apareció entre la niebla, con un cuerpo delgado y ojos brillantes como la luna. Los murmullos cesaron y los corazones se detuvieron. La leyenda había regresado, y esta vez nadie podía escapar. ¿Eran esos ojos los de Lucia? ¿Y qué destino les esperaba a aquellos jóvenes que desafiaron la oscuridad? La noche aún guardaba muchos secretos, y la próxima historia estaba a punto de comenzar. La bruma se espesaba en el bosque, como si la oscuridad quisiera devorar cada rincón de la noche. El grupo de jóvenes, impulsados por la bravura y la curiosidad, se adentró más en la penumbra. Sus risas nerviosas resonaban como ecos lejanos en un lugar donde la sombra ardía con historias no contadas. Este era su reino, un lugar donde las leyendas tomaban vida y la realidad se distorsionaba. Entre ellos estaba Hugo, el más aventurero y temerario de la pandilla. Su lengua afilada y su risa resonante se habían vuelto su escudo contra el miedo que acechaba. Sin embargo, su corazón latía con fuerza y los tres más cercanos a él, Valeria, Pablo y Luna, sentían el mismo escalofrío recorrerles el cuerpo. «Vamos, no podemos volver ahora». «Es solo una historia», dijo Hugo, mientras examinaba la oscuridad, buscando cualquier rastro de Lucia. Pero incluso sus palabras, que solían estar llenas de audacia, sonaban vacías, como si la noche misma se reía de ellos. El viento sopló de repente, trayendo consigo un frío glacial que caló hasta los huesos. Valeria, siempre la más intuitiva, se detuvo y miró a sus amigos. «¿Estáis oyendo eso?», preguntó, su voz temblando apenas audible. Un murmullo, una melodía distante que sonaba como un lamento, se entremezclaba con el susurro de las hojas. «Es solo tu imaginación», replicó Hugo, aunque en su interior una preocupación empezaba a brotar. A cada paso que tomaban, la atmósfera se volvía más opresiva, la claridad de la luna apenas iluminaba su camino y una sombra inquietante parecía seguirles. «¿No hay algo más?» «No debería estar aquí», dijo Pablo, retrocediendo. Un sudor frío cubría su frente, y Luna, con ojos llenos de terror, se aferró a la manga de su amigo. «¿Y si Lucia realmente está aquí?», su voz era un susurro asustado, como si hablar sobre ella la hiciera más real. De repente, un grito desgarrador resonó en la espesura del bosque, paralelo al grito que había interrumpido a don Ramón. Era un sonido que cortaba el alma, un lamento tan profundo que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. «¿Escuchaste eso?», gritó Valeria, su voz llena de pánico. «Nos están llamando». Antes de que pudieran reaccionar, la niebla se arremolinó a su alrededor, desenfrenada. Las sombras comenzaron a moverse, danzando con una fuerza propia. Una figura se materializó de la nada, alzando una mano delgada, sus dedos alargados como espinas. Era Lucia. Su rostro era una mezcla de tristeza y furia, ojos que parecían atravesar la alma de quienes se atrevían a mirarla. «¿Qué queréis de mí?», les preguntó, su voz un eco que resonó en el pecho de cada uno, como un tambor de guerra. Los jóvenes quedaron paralizados, las palabras se desvanecieron en el aire mientras el frío se volvía impenetrable y el miedo los envolvía. ¿Qué secretos guardaban en sus corazones que podrían ser revelados ante esta reveladora presencia?
Vine a recordarles, murmuró Lucia, acercándose un poco más. La luz de la luna iluminaba su cara, revelando cicatrices de dolor y tristeza. ¿Qué es lo que han olvidado, pequeños insensatos? Los corazones latiendo fuerte eran el único sonido que se escuchaba ahora. La realidad se les escurría entre los dedos, y comprendieron que su desafío no era solo con la leyenda, sino con los remordimientos que cargaban, con los recuerdos que habían decidido enterrar. «Corre», gritó Hugo, comenzando a dar un paso hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Las raíces del miedo se extendieron por el suelo y las sombras comenzaron a capturarlos como si fueran marionetas de un espectáculo macabro, cada uno tratando de liberarse, gritando, pero la noche los absorbía. La lección que aprendían fue clara, no podían escapar de Lucia, ni de sus propios secretos. Mientras la niebla se espesaba, un nuevo susurro llenó el aire, un llamado que prometía arrastrarlos a un abismo del que podrían no haber retorno. ¿Podrían desentrañar el horror de su pasado antes de que la noche los reclamara por completo? La respuesta estaba a un susurro de distancia, y el tiempo se terminaba. La niebla se espesaba, como un manto oscuro que tragaba todo a su paso. Las raíces que antes parecían inertes se retorcían ahora con vida propia, envolviendo los tobillos de Valeria y Luna, que forcejeaban, mientras los gritos de Pablo se perdían en la oscuridad. La figura de Lucia se acercaba, su mirada metálica provocando un torbellino de emociones en los jóvenes, terror, añoranza y un sentimiento punzante de culpabilidad. «¿Qué quieres de nosotros?», gritó Hugo, las palabras atragantándose en su garganta. A pesar del miedo, la chispa de desafío brillaba en sus ojos. Intentó hacer retroceder a Lucia, como si el simple acto de oponerse pudiera en realidad cambiar el rumbo de esa noche aterradora. Ella se detuvo, sonriendo, una risa suave pero desgarradora. «No soy yo quien quiere algo. Son ustedes quienes no han dejado de buscarme». Su voz resonó en el aire, reverberando como un eco distante que atravesaba los corazones de cada uno de ellos. No vinieron aquí por curiosidad, vinieron en busca de respuestas. La niebla empezó a despejarse levemente, revelando un sendero oculto entre los árboles, como si la propia Lucia estuviera mostrándoles un camino que habían olvidado. Intrigados, pero aún temerosos, los amigos intercambiaron miradas. Valeria, con el ceño fruncido, aún percibía el murmullo del bosque a su alrededor, como si la sombra las observaba, esperando un momento de debilidad. «¿Respuesta sobre qué?», preguntó Pablo, su voz tartamudeando, la adrenalina corriendo a través de sus venas. Sabía qué significaba el bosque para ellos, los cuentos contados por sus abuelos, cada una de esas historias escondía verdades que habían sido relegadas a los recuerdos lejanos. Lucia hizo un gesto hacia el sendero, exigiendo que lo siguieran. A pesar de la reticencia, el grupo decidió avanzar. Las sombras danzantes a su alrededor parecían animarse ante cada paso que daban, curvándose como serpientes amenazantes. El paisaje del bosque se transformaba mientras recorrían el sendero, los árboles susurraban, los animales parecían haberse callado, y el aire se tornaba más pesado. «Esto no me gusta», murmuró Luna, aferrándose a la manga de Pablo. Pero sus cuerpos seguían adelante, como si una fuerza invisible los guiara. La energía de Lucia, palpable y cruda, parecía arrastrarlos hacia un abismo que jamás habían imaginado. De repente, una visión espeluznante apareció ante ellos, un antiguo pozo, cubierto de maleza y rodeado de símbolos que sus abuelos solían mencionar, pero que habían olvidado con el tiempo. Aquel pozo era un umbral, un lugar de ritos antiguos donde las almas podían ser liberadas o condenadas. «¿Por qué nos traes aquí?», demandó Hugo, con más rabia que temor. «¿Por qué debemos enfrentar este lugar?». «Porque aquí es donde todo comenzó, donde sus secretos se tejen con la historia de mi sufrimiento», respondió Lucia, su voz ahora casi un susurro, cargada de una tristeza infinita. «Su vínculo con este mundo es más profundo de lo que se imaginan. Responderán por lo que han ignorado, aunque deban enfrentar la culpa que llevan en sus corazones». Las palabras de Lucia resonaron con el eco de antiguos relatos, aquellos que sus abuelos solían contar junto a la fogata. Historias sobre aquellos que habían cruzado el umbral de lo prohibido, provocando colas de fuego y oscuridad en el otro lado. Cuerpos temblando, comenzaron a darse cuenta de que no solo estaban siendo perseguidos por Lucia, sino también por los fantasmas de sus acciones pasadas.
La relación de cada uno con la tristeza de Lucia se volvía más palpable y peligrosa. Hugo, ¿qué hemos hecho?, le dijo Valeria con lágrimas brillando en sus ojos. La culpa empezaba a crujirles como el suelo bajo sus pies. Es nuestra culpa, es precisamente eso, musitó Pablo, mientras el pozo parecía abrirse como un dragón hambriento, listos para consumirlos. La oscuridad eruptó, llenando el aire con ecos y susurros. Cada uno de ellos vigorosamente atrapados por las historias que habían compartido, ahora convertidas en una tormenta en sus cabezas. «Tenemos que salir de aquí», gritó Luna, pero la niebla comenzó a engullirlas nuevamente, las sombras se reían, burlándose de su caos interno, mientras Lucia se desvanecía lentamente. «El tiempo se acaba, deben elegir, avanzar o permanecer condenados por la historia que no quieren reconocer», dijo mientras la niebla las tragaba, centrados en la lucha ante sus miedos, los jóvenes debían decidir. ¿Salvarían sus almas o se hundirían aún más en la oscuridad de su pasado? La respuesta, crucial y aterradora, comenzaba a revelar su forma. Y una nueva risa punzante llenó el aire. Algo más había despertado en el bosque en esta noche fatídica. ¿Sería Lucia la más temible de todas las sombras? Las raíces se aferraban a Valeria con una fuerza sorprendente, como si quisieran arrastrarla hacia las profundidades del suelo, hacia el oscuro secreto que el pozo parecía prometer. El corazón de Luna latía con fuerza, su mente aturdida por imágenes de recuerdos olvidados, risas, noches cálidas junto al fuego y las desgarradoras historias contadas por sus abuelos. Ahora, esas voces parecían provenir de aquel pozo, como lamentos de almas atrapadas. «No podemos quedarnos aquí», gritó Hugo, sacudiendo su cuerpo para liberar sus piernas de las raíces que las apresaban. Con un movimiento desesperado, las restantes manos de sus amigos hicieron un esfuerzo por deshacerse de la maleza. Pero algo en el aire hizo que cada uno se detuviera. Un estremecimiento colectivo recorrió sus espinas. «Escuchen», susurró Pablo, el miedo marcando cada palabra. El aire se llenó de murmullos, un ruido sibilante que parecía canalizar las voces del pasado. A cada segundo que pasaba, esos ecos parecían crecer en intensidad, como un viejo disco rasgado. ¿Qué están tratando de decirnos? Lucia, ya casi intangible, parecía sonreír ante su confusión. La verdad muerde, amigos. Las historias que desearían olvidar son las que los han traído aquí. Ha llegado el momento de enfrentarlas. Solo así podrán avanzar. Valeria, sintiéndose acorralada, dio un paso hacia el pozo, haciendo caso omiso a sus instintos. Las imágenes comenzaron a fluir frente a sus ojos, diáfanas y aterradoras. Vio a sus abuelos, rodeados de una mezcla de alegría y dolor, contando historias bajo la misma luna que ahora iluminaba el sendero. Recordó aquel relato sobre un sacrificio, y su corazón se detuvo. No es posible, sí, dijo Lucia, su voz resonando con la fuerza de todo el bosque, cada uno de ustedes tiene una parte en esta historia. Han ignorado la verdad por tanto tiempo, pero el pasado siempre regresa, reclamando lo que le pertenece. ¿De qué hablas, Lucia? La voz de Hugo temblaba, su tono tartamudeante en un intento de mantener la calma. Las palabras de Lucia lo desgarraban por dentro. No debemos cargar con los errores de nuestros ancestros. O tal vez sí. La risa de Lucia resonaba en las copas de los árboles. Cada elección, cada silencio, cada olvido, todo tiene un precio. Y ustedes están aquí para pagarlo. Mientras la niebla se espesaba, comenzando a atrapar a cada uno de ellos, la tierra bajo sus pies empezó a vibrar. Las historias ancestrales comenzaron a manifestarse a su alrededor, figuras borrosas llenaron el espacio y susurros se transformaron en lamentos desgarradores. Valeria sintió que una sombra danzaba detrás de ella, atrapándola en un laberinto de su propia conciencia. «Déjame salir». «No has enfrentado la verdad», dijo la voz de Lucia, ahora clara y casi física. «Cada uno de ustedes necesita entender qué papel jugaron en el ciclo de sufrimiento porque hay más en juego que solo sus vidas. Las almas de aquellos que han caído claman justicia, y su destino no está en un pozo sino en decisiones que creían superadas». Las raíces, con su abrazo cada vez más fuerte, comenzaron a revelar visiones escalofriantes de sus propias acciones, de los momentos que los habían llevado aquí. No.
No queremos recordar, soltame. Rogó Luna, mientras se sentía más atrapada, más vulnerable. ¿Qué pasará si no lo hacemos?, preguntó Valeria con la voz apenas un susurro, sintiendo la desesperanza brotar dentro de ella. Lo perderán todo, respondió Lucia, no solo sus vidas, sino la conexión con su propia historia, con su familia. Tienen que decidir. Los ecos de sus abuelos retumbaron en sus corazones. Valeria, Hugo y Pablo intercambiaron miradas, la conexión que compartían se había construido sobre esas historias, sobre la cultura que les había dado vida. Pero el miedo y la culpa pesaban más que cualquier otra emoción, y de repente, el pozo comenzó a emanar un brillo tenue, una luz que parecía fusionarse con los murmullos de aquellos que necesitaban ser escuchados. Era un llamado, un grito desgarrador resonó por el bosque. Era Pablo, cuya voz, ahora empoderada por la urgencia, rompió el silencio en una lucha por la vida. No podemos ignorar esto. Debemos enfrentarlo. No estamos solos. La niebla se sintió menos opresiva. Por un instante, el aire pareció despejarse. Pero el eco de una verdad no revelada aún amenazaba con abrirse paso a su conciencia. Y si los secretos son más oscuros de lo que imaginamos, dejó caer Luna, y la inquietud se instaló una vez más en sus corazones como una sombra temerosa. La luz del pozo seguía brillando, mientras una nueva entidad despertaba en el bosque, ansiosa por revelar la próxima capa del misterio. ¿Qué revelación les aguardaba en el corazón de la oscuridad? ¿Cederían a la tentación o lucharían por su verdad? Valeria cerró los ojos, intentando bloquear las visiones que emergían como espectros del pasado. La luz del pozo parecía penetrar en su mente, desenredando recuerdos que había enterrado con tanto cuidado. Podía sentir la angustia de sus antepasados, el peso de decisiones que nunca llegaron a ser completamente suyas. No. No quiero recordar, gritó, el sonido rasgando el aire denso y frío que los rodeaba. A su lado, Luna se debatía con las raíces, su rostro pálido reflejando el miedo que la invadía. A medida que la niebla arremolinada los envolvía, la ansiedad se convirtió en desesperación. Quédense juntos, ordenó Pablo, aunque su voz temblaba. No permitamos que esto nos divida. El grupo, cautivo del terror que la sombra del pozo fomentaba, se aferró entre sí, un pacto silencioso de apoyo ante lo inevitable. Lucia, aún flotando en la penumbra, alzó su voz como si pudiera atravesar la niebla. Para romper el ciclo, deben enfrentar lo que han tratado de olvidar. Las historias de sus antepasados no han muerto, viven en ustedes. Aprendan de las heridas, solo así podrán encontrar el camino a la redención. Un profundo temblor recorrió la tierra, intensificando el brillo del pozo hasta convertirse en un faro mágico que pulsaba con energía desconocida. Valeria, entre el terror y la curiosidad, dio un paso hacia la luz. Se sentía atraída, como si el pozo la conociera mejor que ella misma. Las imágenes comenzaron a tomar forma, fragmentos de tanques de recuerdos olvidados, una fogata parpadeante, risas apagadas por el viento, miradas cargadas de escrutinio. Podía escuchar las risas ahogadas de sus abuelos, pero más que eso, sentía su decepción. Nos han olvidado, resonó una voz distante. No puedo soportarlo. Luna soltó un grito desgarrador, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué debemos cargar con su dolor? Porque la ignorancia solo perpetúa el sufrimiento, respondió Lucia, la intensidad de su voz modelando el aire a su alrededor. El sacrificio no es solo una historia, es un recordatorio de que cada decisión cuenta. Son quienes lleven la antorcha por aquellos que se han marchado. Conózcanlo y hagan lo suyo. El brillo del pozo estalló en una lluvia de chispas, y en medio de la tormenta de luz, las figuras de sus ancestros aparecieron, pálidas pero firmes. Eran rostros desconocidos y familiares a la vez y estaban llenos de anhelos no cumplidos, de historias que ansiaban ser contadas. Valeria, escucha, dijo una mujer de cabello plateado, los ojos brillantes como luceros. No olvides quién eres. La historia es tanto tuya como nuestra. Sin conocerla, no podrás ni imaginar el futuro que te espera. Valeria sintió un tirón en su pecho. ¿Acaso su familia había estado marcada por un destino trágico que ellos mismos habían contribuido a sellar?
Detrás de las imágenes brumosas de su mente, comprendió que su ignorancia era una cadena que la ataba al pasado, un lastre que debía soltar. La tensión se hizo palpable mientras la niebla parecía engullirlos por completo. Decidan. Enfrenten la verdad o arriesguen perderse para siempre, gritó Lucia, su sombra difusa expandiéndose como un mar oscuro. El eco de su advertencia reverberó en sus corazones, pulsando en un ciclo inquietante. Pablo sintió como si el aire empujara su cuerpo hacia el pozo. Vamos. Debemos hacerlo ahora. Exclamó, perturbando la atmósfera cargada de sombras. Con un profundo suspiro, Valeria tomó la mano de sus amigos, todos enfrentando juntos un destino incierto. La luz del pozo iluminaba sus rostros, y con cada latido, sus corazones resonaban en un ciclo ancestral de promesas y resoluciones. Entonces, un rugido profundo, como el de una bestia al despertar, sacudió el suelo bajo ellos. La tierra se estremecía como si un secreto antiguo estuviera a punto de ser revelado. Un frío intenso invadió el aire, y la luz del pozo, ahora un torbellino de energía, giraba más rápidamente. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Luna, su voz perdida entre los ecos. Las raíces alrededor de sus pies comenzaron a levantar un manto de tierra, desprendiendo la esencia de un pasado que juraron abandonar. No hay marcha atrás, dijo Valeria, su voz firme, mientras sentía como si cada fibra de su ser se uniera a sus ancestros. Y de pronto, la voz de Lucia retumbó sobre ellos, envolviéndolos en un grito desesperado. El ciclo no se romperá sin un sacrificio. Las sombras danzaban, el pozo se convirtió en un remolino de luces y sonidos, y Valeria se preparó para enfrentar el secreto que había estado oculto por generaciones. En ese momento, una pequeña figura emergió del pozo. Teniendo la forma de un niño, parecía hecho de luz, y a la vez, de oscuridad. Dijo simplemente, la verdad duele, pero tú eliges cómo herir. El eco de sus palabras resonó como un eco desgarrador que los llevó al borde de la revelación. ¿Qué sacrificios serían capaces de hacer para liberar sus almas? Valeria sintió un escalofrío atravesar su columna vertebral. La figura del niño, con su rostro brillante y sus ojos profundos, parecía observar cada rincón de su ser. En medio del caos, sus palabras resonaron con una claridad desconcertante. ¿Qué quieres decir con que tengo que elegir cómo herir?, le preguntó, su voz contenida, atrapada entre el miedo y la curiosidad. El niño sonrió, pero su expresión no era de alegría, más bien, parecía un reflejo de un dolor compartido. El sacrificio en esta historia no siempre es lo que parece. A veces, dejar ir lo que amamos es la herida más profunda, pero también puede ser el catalizador de la sanación. Las palabras atravesaron el aire como dagas. Valeria miró a sus amigos. Luna, con las lágrimas aún brillando en sus ojos, parecía estar a punto de desmoronarse. Pablo, con el rostro tenso, seguía aferrado a la mano de Valeria, como si aún pudiese anclarse a la realidad. Sacrificio, interrumpió Pablo, la incertidumbre atravesando su voz. ¿De qué estás hablando? Ya hemos perdido demasiado. Lo que su mundo necesita es claridad, explicó el niño con una voz que desdibujaba los límites entre lo infantil y lo antiguo. Un sacrificio debe efectuarse, o el ciclo seguirá atormentándolos. La historia de su familia está plagada de decisiones que, aunque dolorosas, fueron necesarias para avanzar. Tienen que decidir si están listos para enfrentar sus propios recuerdos y el dolor de sus antepasados. El pozo brilló con una luz cada vez más fuerte, iluminando el rostro de Valeria con reflejos que cambiaban. Las viejas historias de su familia empezaron a susurrar en su mente, relatos que había oído de niña, llenos de héroes y tragedias. Pero había uno, en particular, que nunca se atrevió a recordar, un secreto que siempre le hizo estremecer. Mi abuela, murmuró Valeria, haciéndose eco de sus propios pensamientos. Ella sacrificó su felicidad por proteger a su familia. Se casó con un hombre al que no amaba solo para salvarnos. Sí, el niño asintió, su mirada penetrante escudriñando el pasado de Valeria. Ella eligió el dolor por amor. Es un legado que pesa sobre ustedes. Para liberarse, tendrán que enfrentar esa decisión y decidir si aún les pertenece. Lucia, siempre en la penumbra, murmuró cerca de ellos. El sacrificio de una generación no debe convertirse en la condena de la siguiente.
Pero también es un recordatorio de que cada uno, incluido tú, Valeria, tiene el poder de cambiar la historia. El eco de su voz reverberó en los corazones de todos. En el aire pesado, se podía sentir la chispa de una resolución inminente. Valeria se enfrentó al pozo que una vez había temido. Comprendió que no se trataba solo de reconocer el dolor de su linaje, sino de decidir cómo usar esa sabiduría para romper las cadenas que la ataban al pasado. ¿Y si el sacrificio que elijo no es suficiente?, preguntó Luna, su voz ahora más firme, aunque el miedo aún titilaba en sus ojos. ¿Y si tenemos que enfrentar el mismo destino de dolor de nuestros antepasados? Cada decisión tiene su peso, cada acción, sus consecuencias, aclaró el niño, con una intensidad que parecía recubrirlo de luz y sombras. Pero la verdadera fortaleza está en la voluntad de decidir el destino. Rendirte no es opción. El cambio exige valentía y dolor, pero también trae consigo la posibilidad de renacer. Un silencio profundo se adueñó del grupo mientras reflexionaban sobre las palabras del niño. El pozo ahora giraba en un espectáculo frenético de luces, como si reclamara su atención. Valeria sintió el tirón del pasado, pero también le ardía el deseo de liberar a sus antepasados de las cadenas que los habían atrapado durante tanto tiempo. No sé si estoy lista, pero intentaré romper el ciclo, anunció Valeria, su voz resonando con determinación. Yo también, exclamó Pablo, levantando la barbilla. Luna asintió, su tristeza ahora entrelazada con un destello de esperanza. El niño sonrió al ver la unión de sus corazones. Ese es el primer paso hacia la liberación. Pero recuerden, hay un precio que pagar. Valeria se sintió sobrecogida por una mezcla de orgullo y miedo. ¿Qué seguiría? La luz del pozo se intensificó una vez más, y en ese momento, la figura del niño empezó a desvanecerse en un torbellino de sombras danzantes. Pero antes de desaparecer por completo, sus ojos brillaron con sabiduría antigua y una advertencia: estén preparados. Cuando enfrenten la verdad, también enfrentarán sus propios reflejos. El sacrificio es solo el comienzo. De repente, el suelo comenzó a temblar de nuevo. Un nuevo rugido resonó, como si todo estuviese a punto de desatarse. Valeria tomó aire, sabiendo que la historia de su familia estaba a punto de revelarse en maneras que jamás imaginó. Este enfrentamiento no sería solo con su propia identidad, sino con el legado que había heredado. Lo que sucedería a continuación cambiaría para siempre el rumbo de su existencia y, lo más inquietante, el eco de una decisión a punto de ser tomada resonó en sus corazones. ¿Qué sacrificio de verdad están dispuestos a hacer? El ciclo estaba por girar, y el destino aguardaba. El suelo continuó temblando bajo sus pies, cada vibración resonando en el pecho de Valeria con una intensidad que la hacía querer gritar. Miró a sus amigos, sus rostros iluminados intermitentemente por el brillo del pozo, y en sus ojos vio no solo el temor, sino una creciente resolución. El niño había dicho que el sacrificio era solo el comienzo. Una verdad ominosa flotaba en el aire, pesada como la niebla de un amanecer. ¿Y si no podemos hacerlo?, murmuró Luna, sacudida por la incesante sacudida del suelo. ¿Y si terminamos sufriendo más que ellos? Su voz temblaba, y Valeria supo que también ella sentía como el pasado presionaba sobre sus hombros, como una manta de piedras. No hay otra opción, respondió Pablo, su mirada decidida, como si la ira pudiese empañar su miedo. No podemos quedarnos aquí y dejar que este ciclo continúe. La luz del pozo alcanzó a reflejarse en sus ojos, encendiendo una chispa de valentía. Valeria se sintió atrevida al escuchar esas palabras. Sabía que había un peso en el sacrificio, pero ¿acaso no era el momento de enfrentarse a su destino? Con un espíritu renovado, miró hacia el pozo una vez más. Su superficie reflejaba imágenes que formaban parte de su historia familiar, escenas de dolor, amor y decisiones desgarradoras, como ecos del pasado. Una imagen se volvió nítida: su abuela, de joven, con lágrimas corriendo por su rostro mientras se despidió de un amor verdadero. Valeria sintió un nudo en su garganta. ¿Era eso lo que debía enfrentar? Decidir entre el amor y el deber, como la mujer que la precedió. Esa elección había dejado una marca indeleble no solo en su vida, sino también en la de su madre, y ahora en la suya. Valeria, la llamó Luna, interrumpiendo su trance.
El pozo está cambiando. La superficie del agua empezó a girar, tomando una forma más oscura y amenazante. Una risa escalofriante brotó de sus profundidades, rodeando al grupo como un viento frío. Con cada segundo, parecía que lo que saldría de allí no eran respuestas, sino elementos del pasado dispuestos a arrastrarlos a otro lugar. Debemos actuar, ahora no podemos dejar que esto nos devore, gritó Valeria, mientras la luz del pozo adquiría un matiz rojo, como una advertencia. ¿Qué hacemos?, preguntó Pablo, mientras retrocedía, intentando mantener la calma en su voz. Debemos sacrificar algo, dijo Valeria, sintiendo que la decisión se apresuraba en su corazón. Algo que nos ancle al presente. Podemos permitir que las historias fluyan, pero también conectarnos a la realidad. Las palabras brotaron de su boca, asegurándose de que su decisión pudiese ser comprendida. Entonces, elijamos lo que dejaremos ir, concluyó él, dotando a su voz de un tono firme. Puede ser la carga de miedo que llevamos, o tal vez la culpa que heredamos. El eco de sus palabras resonó en el espacio vacío, como si el mismo pozo esperara el sacrificio que estaban dispuestos a realizar. Un silencio pesado llenó el aire, mezclándose con el zumbido de la luz incesante que aterrorizaba y atraía a la vez. Sin previo aviso, el niño reapareció en el borde del pozo. La decisión está en sus manos, dijo, con su voz suave pero firme. Solo de ustedes depende si quieren ser prisioneros de una historia o si la transformarán en un legado de esperanza. El grupo sabía que no podían esperar más. Valeria, con el corazón latiendo desbocado, levantó la cabeza y respiró hondo. Voy a dejar ir mi miedo. Elijo sentir, no temer, exclamó. Luna, con una mirada de aceptación, asintió y se unió a su amiga. Yo también. Esta vez, no dejaré que el dolor defina mi camino. Pablo, aunque dudoso, siguió el ejemplo. Y elijo liberar mi carga. La historia de mis ancestros no debe ser mi prisión. Así, uno a uno, decidieron soltar los miedos y las culpas que los ataban, entregándolos al pozo mientras una luz radiante comenzaba a emanar de ellos. Pero justo cuando el pozo parecía absorber lo que dejaban ir, un grito desgarrador resonó desde las profundidades. No pueden huir de la verdad, resonó el eco, y una sombra emergió, amontonándose como un monstruo voraz. Si antes habían sentido la liberación, ahora se encontraron de frente con una nueva lucha, el desafío estaba a punto de intensificarse, y Valeria comprendió que la batalla por el legado de su familia apenas comenzaba. ¿Qué más debemos enfrentar?, preguntó en voz baja, el corazón helado por la incertidumbre. El pozo ardía como un fuego vivo, y ante ello se desplegaba un camino oscuro hacia la verdad. Sin embargo, las sombras estaban ya moviéndose, dispuestas a reclamar su historia. El sacrificio había comenzado, la verdadera pregunta era, ¿qué les costaría? Una nueva incertidumbre flotó en el aire, y el rugido del pozo resonó como un aviso ominoso. El sacrificio demanda más de lo que están dispuestos a dar. ¿Están listos para enfrentar lo que ocultan sus corazones? El viento aullaba en el aire frío, mezclándose con el eco aterrador del grito. La sombra, oscura como la noche misma, comenzó a tomar forma, serpenteando hasta hacerse tangible, como un recuerdo que no se puede olvidar. Valeria retrocedió un paso, pero el pozo estaba a sus espaldas, atrapándola entre el horror y lo desconocido. «No se alejen», gritó Pablo, mientras la sombra se retorcía, sus bordes afilados como dagas. Las luces que habían brotado de ellos comenzaron a apagarse, como si las sombras absorban su capa de esperanza. Valeria sintió el frío correr por su columna, y un susurro desgarrador recorrió el aire. Han eliminado sus cadenas, pero la verdad duele más que el miedo. Las palabras reverberaron en su mente. ¿Qué verdad? ¿Qué más cargarían sobre sus espaldas? Luna se aferró a Valeria, temblando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Los tres se miraron, la confusión y el temor inundando sus rostros. Hemos asumido el sacrificio. Debemos ser fuertes, insistió Valeria, pero su propio corazón dudaba. La sombra parecía responder a su convicción, cobrando vida, acercándose lentamente. Con cada paso, un dolor familiar se intercalaba en el aire, como si el pasado se resquebrajara alrededor de ellos.
Aquellos que no enfrentan el pasado están condenados a repetirlo, tronó la sombra, resonando a través de sus corazones. Valeria recordó la imagen de su abuela y el amor verdadero que había perdido. Esa pérdida la había marcado. ¿Acaso no tenía que confrontar ese dolor, también? Las palabras del niño resonaban, provocando un eco en su mente. Tal vez necesitamos recordar lo que hemos perdido, dijo finalmente Valeria, forzando la voz a salir. No solo se trata de dejar ir, sino de aceptar lo que somos, nuestra historia. ¿Cómo? ¿Y si se vuelve en nuestra contra?, cuestionó Pablo, su rostro pálido y lleno de dudas. La sombra seguía acercándose, como un depredador esperando a su presa. Si lo aceptamos, tal vez nos libere, musitó Luna, su voz casi un lamento. Quizás eso sea el verdadero sacrificio. Reconocer nuestros errores y pérdidas. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, como si estuvieran deliberando sobre sus palabras. Valeria, aunque asustada, sintió un destello de luz surgiendo en su interior. Todos tenemos historias que contar, todos hemos perdido algo o alguien valioso. Al aceptarlo, derrotaremos esta sombra. Con un profundo respiro, comenzaron a recitar lo que cada uno había perdido. Valeria habló de su abuela, de su amor, su risa y sus secretos. Pablo mencionó la decepción de un sueño frustrado, mientras Luna dejó salir las lágrimas por una hermana desaparecida en un grave accidente. Con cada nombre que pronunciaban, la sombra retrocedía, como si la luz invocada por su dolor comenzara a cambiar la marea, pero, a medida que continuaban, un grito desgarrador y ensordecedor surgió del pozo. No habrá redención sin sufrimiento. Pagaréis por lo que desenterráis. Resonó la voz, llevándolos al borde del desespero. La sombra alargó sus garras, dispuesta a reclamar su tributo. No podemos rendirnos. Les gritó Valeria, sintiendo cómo su valentía se desvanecía. Aunque el miedo la invadía, algo profundo dentro de ella sabía que no podían volver atrás. Se dirigió al pozo y levantó su puño. Lo enfrentaremos juntos. Somos más fuertes que nuestras sombras, pero la sombra se abalanzó sobre ellos, y justo cuando parecía atraparlos en su helada oscuridad, un destello brilló desde el pozo, iluminando el oscuro camino delante de ellos. Un nuevo desafío se avecinaba, uno que no solo pondría a prueba su coraje, sino todo lo que habían descubierto sobre sí mismos. A medida que la luz crecía, las sombras comenzaron a gritar de ira, como si supieran que había algo más que su esencia oscura amenazaba con desvanecerse. ¿Qué más está dispuesto a perder para encontrar la verdad?, resonó la voz, provocando que Valeria sintiera que la respuesta estaba apretando su pecho como un cinturón. El futuro se sentía más cercano que nunca, pero las próximas decisiones serían más cruciales que cualquier sacrificio. En el fondo, Valeria sabía que lo peor aún estaba por venir. ¿Vamos a poder asumir esta carga?, preguntó Pablo, mientras el brillo del pozo se intensificaba, obligándolos a enfrentar la verdad que aún los unía, y que quizás los estaba empujando hacia su destino final. La sombra comenzaba a dispersarse, pero la incertidumbre lanzaba sombras en sus corazones. ¿Podrían realmente transformarse y encontrar la luz en medio de tanta oscuridad? La niebla se espesa aún más en el viejo bosque, y los ecos de lamento se mezclan con el aire, intensificando el terror que aprieta el corazón de Valeria y sus amigos. La sombra, una figura oscura e imponente que ha amenazado con devorarlos, parece cobrar vida y fuerza con cada susurro que emana del pozo. Sin embargo, en su interior, cada uno de ellos siente que la determinación comienza a germinar, una chispa de valor que se niega a extinguirse. Recuerden lo que dijimos, murmura Valeria, su voz temblando, pero firme. No podemos dejar que el miedo nos controle. Este es nuestro momento de enfrentarnos a la verdad. La sombra se detiene un instante, como si le sorprendiera su audacia. ¿Verdad?, retumba la sombra en un eco profundo, una risa burlona llena de desdén. La verdad consume, la verdad duele. Sí, y necesitamos sentir ese dolor, contesta Pablo, recordando la fragilidad de su conexión con su pasado. Nuestros ancestros nos han dejado una carga, pero también el poder de cambiarla. Luna se aferra a su brazo, sus ojos reflejan un torbellino de emociones. No podemos permitir que nuestra historia se repita. Debemos aprender de ella. A medida que sus palabras llenan el aire,
la sombra parece encogerse, debilitándose. Valeria siente que cada confesión de dolor que hacen les da luz, como una antorcha despejando el camino en la oscuridad. Lo haremos juntos, dice Valeria con un tono decidido. Cada uno por el otro. Lo que somos ahora, no es solo nuestro pasado, podemos reescribir esta historia. ¿Reescribirla? ¿Y el precio? Grita la sombra, su voz resonando con un eco que lo subyuga. Cuando despojan sus almas de sus cargas, deben entender que también desnudan su corazón ante lo desconocido. Con cada palabra que pronuncian, el brillo del pozo se intensifica, envuelto en un cálido resplandor dorado que se convierte en su refugio y su esperanza. Se acercan al borde, como si ese brillo fuese la promesa de un nuevo comienzo. Nos arriesgamos al sacrificio, pero no de lo que somos, sino de lo que nos hiere, confiesa Valeria, con lágrimas brotando en sus ojos. No somos responsables de las elecciones de nuestros ancestros, pero podemos hacer que el peso del dolor que llevamos se vuelva luz. La sombra parece vacilar, las luces comienzan a danzar a su alrededor, y en un instante de decisión, los tres se toman de las manos, un lazo de hermandad y valentía que detiene el tiempo. Juntos por siempre, susurran al unísono, mientras todo el bosque parece contener el aliento. Entonces, enfréntase a eso, grita Lucia desde la penumbra, su figura volviéndose más clara. A la verdad que han estado ignorando. Con un último grito compartido de desesperación y valentía, Valeria se acerca al pozo y deja caer todo su miedo, todo su rencor, el dolor de las decisiones que la han llevado aquí. Nos desapegamos de nuestro peso, de las maldiciones ancestrales. Nos atrevemos a recordar, a sanar y a ser libres. La luz del pozo estalla en un torrente que lo envuelve todo. La sombra grita, un sonido desgarrador que estalla en 1000 pedazos. La niebla se disipa, y los vientos cargados de lamentos comienzan a ceder a la promesa de renacer. No volveréis a ser prisioneros, exclama Lucia, la luz alrededor de ellos transformándose en figuras danzantes, los rostros de sus ancestros emergen del pozo como guardianes de esperanza. Recuerden que lo que perdieron, no se olvida, se transforma. Mientras la luz se vuelve más brillante, envolviéndolos en un cálido abrazo, Valeria siente una paz profunda inundar su corazón. Los recuerdos de aquellos que amaron aparecen como luces que danzan, recordándoles el sacrificio que hicieron para que ellos estuvieran aquí. Despertamos a nuestra verdad, murmura Pablo, con los ojos húmedos de emoción. Y así, nuestra historia se transforma, agrega Luna, sintiendo una liberación que solo el amor puede brindar. Con esos votos, el pozo a sus espaldas se transforma en un lugar de renacimiento. La noche oscura, antes llena de temor, ahora resplandece con el eco de historias que saben que no volverán a ser solo relatos de miedo, sino semillas de fortaleza para las generaciones venideras. El pueblo, al amanecer, parece un lugar nuevo. La niebla se disipa y los abuelos se sientan en la plaza, sus ojos brillan con sabiduría, pero ahora también con rencor de nuevas historias que contar. La vida fluye con renovada energía y los ecos del pasado son ahora susurros de amor y aprendizaje. Gracias, Lucia, murmura Valeria, mientras mira al horizonte, sintiendo la brisa suave de un nuevo comienzo. Ya no tememos lo que somos. Esto es solo el principio. Y así, se despiden de la penumbra, con un corazón abierto y una historia que es únicamente suya, y tú, querido lector, dejas el manto de inmundicias del pasado detrás y abrazar el futuro que estás destinado a crear. ¿Vas a quedarte aquí o te unirás a nosotros en la próxima aventura? Suscríbete ahora, te lo pido. Dale like para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir contando estas historias. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.